está Juan, súper listo. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro seminario Imagine versión 2026. Primero pues unas pequeñas presentaciones y primero pues la profe Vivian, si te parece. Listo, listo. Nada, pues bienvenidos al seminario Imagine versión 2026, como dice Pablo, yo soy Vivian Gómez, soy profesora e instructora, ya hace 4 años acá, doy clases de desarrollo de software en equipos, desarrollo móvil. Soy magíster de acá también de Uniandes, soy coordinadora del laboratorio, hago proyectos relacionados con realidad virtual para entrenamiento. Perfecto. Y mi nombre es Pablo Figueroa, soy profesor trabajo en temas de realidad mixta y juegos. Y pues es un placer para mí ver tantos asistentes nuevos el día de hoy. El seminario, en términos generales, es un espacio que esperamos sea como de divulgación de lo que hacemos en el laboratorio. Ya tenemos una primera planeación para las primeras 8 semanas, pero si ustedes quieren incluir algún tema o hay algo en particular que quieren que ahondemos, por supuesto, es más que bienvenidas sus sugerencias. Las podemos recibir Vivian o yo, pues, nos cuentan o nos envían un correo. Y como les digo, pues cada semana vamos a tener un tema relacionado con las cosas que hacemos en Imagine. Este semestre, pues por cuestiones de horario, la mayoría voy a estar así de manera virtual. Y pues espero a utilizar un poco más cuando hablemos más adelante de algunos desarrollos que estamos haciendo en gemelos digitales. Me disculpan lo cuadriculado que me veo y las rueditas que ahorita pues están ahí fijas, pero espero de todas maneras pues estar muy pendiente y atender a sus comentarios y sus sugerencias. El día de hoy, pues para no quitarle mucho tiempo a nuestra charla, hoy vamos a comenzar con uno de nuestros grupos de interés, el grupo Oasis. Queremos pues contarles un poco lo que hace Oasis en el laboratorio y en el departamento y también por supuesto animarlos a que sean miembros activos del grupo y de sus actividades. Creo que lo va a presentar Juan Esteban, nuestro monitor más senior en este momento. Él está terminando tesis 2 en la maestría de Ingeniería de Sistemas. Pero también pues estuvo sentado en algún momento como ustedes en este seminario, comenzando en algún momento a ver qué era lo que hacíamos en Imagine y en el laboratorio Colibrí. Entonces, pues sin más preámbulo, muchas gracias Juan Esteban por comenzar nuestro seminario este semestre y espero pues eh, bueno, que puedas hablar. Qué pena pues ponerte a hablar con la gripa que tienes. Pero espero que pues se pueda escuchar y somos todos oídos a lo que nos quieras contar. Listo, profe. Entonces, muchas gracias por la introducción. Si quieres, te dejo por aquí el micrófono. Entonces, muchas gracias. Bienvenidos al seminario. Imagine, como les comentaba Pablo y Vivian, vamos a estar hablando de diferentes temas. El día de hoy vamos a hablar sobre Oasis. En primer lugar, me gustaría preguntarles, o mejor alzando la mano, ¿alguno había escuchado hablar de Oasis? ¿Quiere alzar la mano? De Oasis. O llegó acá así porque se ve como chévere la portada de la invitación de pronto para ir. La mayoría lo conocen, ¿cierto? Listo, esta es una iniciativa que nos lleva mucho tiempo. Uy, se fue la señal ya. Es una iniciativa que nos lleva mucho tiempo, más o menos a partir del 2023. Ahorita los líderes somos... Uy, segundito. ¿Qué se está? No, es que se está como yendo la señal. Actualmente los líderes somos Julián Camilo Mora y yo. Julián no pudo estar hoy. Hoy les voy a estar presentando. Yo soy Juan Esteban Rodríguez Ospino. Soy asistente graduado de este laboratorio. Soy cofundador y colíder de Oasis. También estoy terminando mi maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación. Trabajamos con diferentes aspectos desde realidad virtual, aumentada, mixta, diseño de videojuegos serios, etc. Yo siempre he dicho que esta es como la parte chévere de sistemas, si me dejan así decirlo. Entonces, sí, me apasionan todos estos temas
Estuve trabajando acá en el laboratorio desde hace unos años, empecé como monitor, como decía Pablo, también viendo unas clases y poco a poco con esta motivación decidimos crear un grupo de interés enfocado únicamente y exclusivamente en desarrollar este tipo de productos y que la gente también los pueda conocer y aprender a manejar. Entonces, para mostrarles un poco más sobre la iniciativa, actualmente tenemos 3 ejes de desarrollo. Tenemos eh, 2 grupos de desarrollo XR, liderados por 2 de nuestros estudiantes, Paul y Daniel, y tenemos otro grupo en el cual ahora lo que estamos intentando es unir la robótica con el mundo XR. Ya un poquito más adelante vamos a ver de qué trata eso. Un poco de cronología, historia, muy por encima de las cosas que hemos hecho. Entonces, como les comentaba, comenzamos en el 2023. En esa época tenía yo el cabello largo. No vamos a volver a esa época. Y poco a poco fuimos cultivando ideas para qué hacer en la iniciativa. Empezamos con la idea de, bueno, las personas no saben cómo manejar esta tecnología, ni siquiera, hay muchas personas que ni siquiera nunca han visto un casco de realidad virtual o se lo han puesto. Entonces empecemos a hacer talleres con los cascos en los cuales las personas simplemente puedan venir, probar el casco, aprender cómo se maneja, cómo son los controles, cómo es el hand tracking. Muchos de estos cascos tienen la posibilidad de ser manipulados mediante la detección de las manos, de los gestos, lo cual es bastante chévere, pero muchas personas nunca lo hemos hecho. Y aunque para algunos pueda parecer intuitivo, no es algo tan sencillo de hacer y que requiere un proceso de aprendizaje. Entonces, primer año estuvimos haciendo eso, hacíamos unas reuniones, enseñamos a las personas a manejarlo, teníamos acá, siempre hay como unos cuadraditos amarillos con negro, pues acá parábamos como a las personas, las separábamos, las poníamos a jugar y ellos iban aprendiendo a manejar. Más adelante, otras cosas que hicimos fue desarrollar talleres. Entonces dijimos, bueno, ya aprendieron cómo manejar los cascos, ahora enseñémosles cómo desarrollar aplicaciones para los cascos. Entonces lo que nos lanzamos a hacer ese año fue, bueno, vamos a hacer talleres, convocamos a muchas personas, les damos clases 2 veces a la semana, ese año nos matamos durísimo, nos turnábamos, pero bueno, la idea era que las personas salieran aprendiendo cómo desarrollar aplicaciones de realidad virtual y aumentada. Todo esto con el interés de que más adelante ya pudiéramos desarrollar proyectos con estas personas. Entonces, si ustedes ven, pasamos de conocer la tecnología, familiarizarnos, aprender cómo desarrollar con esta tecnología y ya pasar a desarrollar diferentes proyectos. Ya lo último que tenemos de la iniciativa, el último año, hicimos lo que fue el Oasis Connect, que fue un evento en el cual presentamos los diferentes proyectos que habíamos hecho en la iniciativa, trajimos palomitas, trajimos a Seneca, fue bastante chévere. Y hace poquito volvimos del MIT, estuvimos participando en una hackathon de realidad virtual y ganamos en una de las categorías en mejor ejecución de aplicación. Entonces, un poquito para recapitular de las actividades que hacemos en Oasis y las que hemos venido haciendo, que les comentaba. Entonces, hemos dado clases de realidad virtual, aumentada y mixta a los chicos para que aprendan cómo desarrollarlas. Entonces, eran una de las clases que damos en Turing. Acá también teníamos otra clase, hacíamos seminarios de interés sobre cosas que les pudieran interesar a las personas sobre este tipo de tecnologías. También hacíamos torneos, no todo tenía que ser académico, también hacíamos procesos de esparcimiento. Entonces este era un torneo que hicimos de Beat Saber, poníamos acá a los chicos a competir. Uno de nuestros líderes, el que les mostraba antes, Paul, lo conocimos porque ganó el torneo de Beat Saber. Entonces, bastante interesante. Otros eventos en los que estuvimos apoyando, esto fue un evento con WIE, actividades sociales en general, y el Oasis Connect que les comentaba. Entonces fue una actividad en la cual estuvimos acá en el laboratorio presentando los proyectos de robótica XR, los diferentes proyectos de realidad virtual, aumentada y mixta que habíamos hecho a lo largo del semestre y que los chicos habían estado desarrollando. Y acá les voy a mostrar un poquito más sobre los proyectos los cuales mostramos en ese momento en el Oasis Connect. El primero de ellos fue el que estuvo liderando Daniel. Esto es un digital twin de la sala de exposiciones de la biblioteca. Si vieron de pronto en la biblioteca, en la parte de la entrada hay una sala de exposiciones. El semestre pasado había una exposición sobre nanotecnología, perdón, sobre computación cuántica.
Entonces nosotros lo que hicimos fue replicar, hacer una copia digital de ese entorno, de modo que cuando se retirara la exposición, que ya la retiraron, esa pudiera perdurar en una copia digital en las gafas y que la gente la pudiera seguir accediendo y seguir aprendiendo de esa exposición. Entonces, este fue uno de los proyectos que realizamos. El otro proyecto que realizamos fue un Digital Twin del laboratorio CREA. ¿Conocen el laboratorio CREA? Es un laboratorio que queda en el RGD, como justo entrando al lado del CNCafé. Es un laboratorio enfocado hacia el aprendizaje de tecnologías STEM para los chicos de los colegios. Se hacen muchas actividades de ese tipo. Si quieres, creo que lo tengo abierto en otra pestaña también. Entonces, este es el laboratorio y la idea también era digitalizarlo. Entonces, esta ya es la copia digital del laboratorio. Como ven, tiene que ser bastante acercado a la realidad para que cuando uno se coloque el casco sienta ese nivel de inmersión y también se puedan adelantar diferentes actividades. Entonces, por ejemplo, que los chicos ya puedan desarrollar sus laboratorios también sin necesidad de estar ahí. Lo pueden hacer desde el casco de realidad virtual o acceder a diferentes tipos de interacciones que no podrían ser posibles en el mundo real. De este tipo de laboratorio también hicimos una extrapolación y estuvimos trabajando en meterle minijuegos para Scouting. Entonces le poníamos juegos como escape rooms dentro del laboratorio digital para que los chicos que venían, iban a conocer la universidad, pudieran jugar un poquito ahí en el laboratorio. Entonces, al mismo tiempo que conocen cómo es la universidad y es el laboratorio, se divierten haciéndolo. Es bastante chévere. Y la tercera rama, si se acuerdan, les comentaba que habían tres ramas. Esta es la rama de robótica XR. Estuvimos trabajando con David, esto fue una alianza con Sinfonía, en cómo teleoperar un robot desde un casco de realidad virtual. Entonces unimos dos tecnologías emergentes bastante interesantes, desde el robot hasta el casco de realidad virtual, y cómo es bastante útil poniéndose un casco y unos controles poder operar el robot. Entonces yo puedo correr con el robot, puedo hablar, puedo hacer diferentes movimientos y el robot los va a replicar. Entonces esta es una línea que nos gustaría seguir como también expandiendo, trabajando. Si han visto en este laboratorio tenemos diferentes cantidades de robots, tenemos los Pepper, está Aura, el nuevo que llegó, que seguramente ya lo han visto. Entonces, pues la idea es seguir trabajando en ese tipo de ámbitos. Y ahora me gustaría hablarles de la última competencia en la que estuvimos. Esta llegamos hace como una semanita más o menos. Esta es la Reality Hack. Es una competencia, es una hackathon de realidad virtual que se hace en el MIT. Se convocan a personas de diferentes partes del mundo. La idea es desarrollar diferentes aplicativos de realidad virtual, aumentada, mixta, para resolver diferentes problemas que ellos nos dan allá. Hay diferentes tracks, diferentes categorías en las cuales uno puede participar, también dependiendo del dispositivo que haya a manejar, si vas a hacer algo de realidad aumentada, algo de realidad virtual, algo de realidad mixta o algo de hardware. También habían personas que hacían cosas con hardware. Entonces les voy a hacer como una pequeña cronología de cómo fue nuestra aventura. Realmente bastante chévere. Como iniciativa nunca habíamos salido así juntos. Entonces esto fue desde el primer día en el aeropuerto, en una madrugada, más o menos como a las 1 de la mañana, 2 de la mañana, estábamos ya todos en el aeropuerto, ya todos emocionados, listos para darla toda, sin haber dormido. Vuelo como de 7 horas a Boston, hicimos escala en Panamá, llegamos a Boston y estaba haciendo un frío muy berraco. Nunca había sentido tanto frío en mi vida. Yo pensaba no gastar nada de dinero en ese viaje y el primer día se me congelaron los pies totalmente. Pisé, no sé, como agua, charco, la nieve, algo. Lleva estos mismos zapatos. Se filtra el agua por esos zapatos y ya a los 5 minutos esa agua se te congela con los dedos y yo ya no sentía los dedos. Me tocó salir corriendo a una tienda, comprarme unas botas, pero pues todo eso es parte del aprendizaje y de la aventura. Entonces, ahí estamos nuestro primer día de competencia, todos abrigados, dispuestos ya a darla toda. Esta era como la sala de hackathon. Habían como diferentes mesas por los diferentes equipos que se iban formando y cada uno iba como desarrollando su aplicación.
Habían personas de todas las nacionalidades. Me acuerdo que en la reunión de inducción nos dijeron que habían personas de 56 nacionalidades, si no estoy mal. Entonces, se imaginarán cantidad de idiomas, de culturas diferentes, pero era muy chévere porque todos convergíamos hacia como los mismos ideales y gustos y uno podía hacer un networking y conocer a personas muy interesantes. Conocimos, por ejemplo, a un chico que también tenía una iniciativa de realidad virtual, pero en la India. Entonces nos decía, hey, hagamos algo interesante juntos. Conocimos a otra chica que era la líder de iniciativas en todo el MIT. Nos dijo, ay, ven y hacemos en networking y los metemos acá en esta iniciativa de iniciativas. Y así íbamos conociendo a muchas personas. Conocíamos también a los desarrolladores de Trip, que es una aplicación de realidad virtual, personas de Meta, etc. Ya luego en los siguientes 2 días, los primeros 2 días era de aprendizaje, entonces teníamos muchas clases o muchos workshops, cada uno era auspiciado por diferentes patrocinadores, entonces habían workshops de Meta, de Qualcomm, de Google, en los cuales pues nos enseñaban a desarrollar aplicaciones, a usar sus SDKs, las herramientas de Meta, para que era lo nuevo, que era lo más innovador para usar en estas aplicaciones de realidad virtual y aumentar. Súper interesante, aprendíamos mucho. Desde los salones del MIT uno también se sentía así como súper inteligente, súper chévere. Uno decía como, uy, tengo que ir a mi clase acá en el MIT, en tal salón, entonces uno se sentía como más pro, bastante chévere. Algo interesante también de esto es que uno estaba como muy pendiente como a los otros estudiantes, como a los del MIT, uno decía, pero ¿cómo serán esos muchachos? Porque pues deben ser demasiado inteligentes para estar en el MIT, serán muy diferentes a uno, ¿no? Y pues la verdad se veían muy parecidos. Entonces pues ahí estuvo como una de nuestras primeras lecciones, y es que a veces uno como latinoamericano tiende como a menospreciarse o como a infravalorar cuáles pueden ser las capacidades. Y no, nosotros dijimos, vamos a darla con toda, somos muy parecidos a ellos y hay que darle. Otra cosa que también nos pareció interesante, por lo menos en este módulo que fue el de Meta, y que estaban explicando cosas para XR y realidad virtual, nosotros entramos muy asustados, dijimos, no, esto lo van a dar unos expertos en Meta, todo el mundo allá va a llegar con sus computadores gamer súper duros. Y sí, sí pasa así, pero también nos dimos cuenta que la lección que nos estaba dando el señor era cosas muy parecidas de lo que nosotros enseñábamos en Oasis. Entonces dijimos, bien, no estamos tan alejados, estamos compartiendo como un mismo track con las personas que son a los que nosotros admiramos y son los duros. Entonces eso también nos entusiasmó bastante y de vuelta acá en Colombia a seguir haciendo estos talleres que nosotros hacemos, que realmente eran cosas muy, muy, muy parecidas a lo que nosotros enseñamos en los talleres de Oasis. Entonces eso fue en los días de aprendizaje y ya luego pues fue el desarrollo. Entonces ya fueron varios días, llegábamos, nos levantamos a las 6 de la mañana, desayunábamos rápido en el hotel, salíamos para la universidad y durábamos en el MIT como hasta las 10 de la noche. Y era todo el día desarrollando, solo nos parábamos para ir al baño y a veces para almorzar, que había un buffet. Lo del almuerzo también fue bastante curioso. En este tipo de universidades hay unas mayorías asiáticas, entonces los almuerzos tienden a ser fideos picantes, arroces súper condimentados. Entonces también tratábamos de tener cuidado con eso y que no nos fuera a caer pesado y nos fuera a caer en contra. Pero entonces, súper interesante, ahí estábamos desarrollando una aplicación con los del grupo, íbamos discutiendo, nos dividíamos labores, entonces una persona iba mirando cómo hacía el hand tracking, nosotros con Sergio estábamos mirando el ambiente, cómo lo íbamos desarrollando, y Daniel y Julián iban mirando cómo la interacción en el mundo, etcétera. Y como pueden ver, hay otros grupos. Y cada grupo hacía lo suyo, trabajando, hasta darle sin parar. También hubo tiempo de esparcimiento. Ya después de haberme comprado las botas, ya pude salir a la nieve. Entonces fuimos al parque, conocimos un poquito, hicimos turismo un día, conocimos ahí el downtown en Boston y caminamos por ahí bastante interesante. De nuevo, hacía mucho, mucho frío, nunca había sentido tanto frío en mi vida. Íbamos súper abrigados, pero bueno, todo fue parte de la experiencia. Lamentablemente, los últimos 2 días teníamos la clausura final, las premiaciones, el after party, como todos los eventos más chéveres, y todo fue cancelado porque hubo una tormenta en Estados Unidos de nieve. De pronto lo vieron en las noticias.
y nos mandaron para las casas a todos. Nos dijeron, se van para los hoteles, les damos menos tiempo para desarrollar, teníamos hasta el final del día para desarrollar, hasta las 12 de la noche, no, nos dijeron, a las 11 de la mañana tiene que quedar evacuada la universidad, se van para los hoteles y se cancelan las actividades del día siguiente y todo lo vamos a hacer virtual. Eso fue un poquito triste, pero pues al igual nosotros seguimos trabajando. También con el miedo de que nos iban a encerrar en la casa, pues nos pusimos a comprar provisiones, entonces ahí sí compramos todas las provisiones típicas americanas de comidas ya prehechas, que sopas prehechas, atún, salchichas, todas las cositas así ya prehechas. Y pues nos pusimos, teníamos así como todo el mecato armado en la sala del hotel y nos pusimos a comer eso mientras terminábamos de desarrollar y entregábamos. Al final no fue tan grave la tormenta, pudimos ir a reunirnos en un Airbnb donde estaban otros participantes a ver las premiaciones con la muy agradable noticia de que habíamos ganado bajo la categoría de Best Execution. Entonces fue bastante chévere, ahí estábamos celebrando y, y nada, súper felices, súper contentos pues de todo el trabajo. Llevamos sin dormir varios días, pero pues yo siento que esa es como la mayor satisfacción después de haberse esforzado tanto. Es como una captura así rápida, no alcancé a colocarles el video, perdón, pero esta es una captura rápida de la interactividad de la aplicación. Hicimos una aplicación en la cual uno hacía sonido, uno hacía música con diferentes poses de las manos. Entonces, dependiendo de las poses de las manos y de las posiciones en las que uno las pusiera, hacía diferentes tonos, diferentes sonidos de diferentes instrumentos. Además, al mismo tiempo que hacías eso, el algoritmo iba identificando si eran bajos, si eran agudos, y dependiendo de eso iban saliendo chispitas de diferentes colores. Y también, dependiendo de los gestos que hicieras y de la música que ibas haciendo, se iba haciendo como proceduralmente como un mundo. Entonces se iba creando como el pasto, se iban creando montañitas, flores, piedras, te ibas creando un paisaje mientras ibas haciendo como música. Era como una aplicación bastante divertida y que creo que era como bastante chévere. Se me había olvidado decirle, pues la categoría de, de esta hackathon, más que la categoría, como el propósito, el enfoque de esta hackathon habían sido los sueños. Nos dijeron, las aplicaciones tienen que estar enfocadas hacia los sueños humanos. Entonces, por eso fue que decidimos hacer eso con el hand tracking y la música. Y ya eso por parte de lo que hicimos en Reality Hack. Ahorita que sigue, ahorita ya vamos a entrar en convocatorias con Oasis. La idea es seguir trabajando en proyectos que veníamos trabajando antes y comenzar unos proyectos nuevos con personas nuevas acá de la universidad. Algo que a nosotros nos gusta mucho decir en Oasis es que primero nosotros no aceptamos solo a los que ya sean como duros programando o duros haciendo cosas en realidad virtual, sino que nos gusta tener un grupo diverso. Entonces nosotros a veces aceptamos a personas de primer semestre y les vamos enseñando, porque pues para nosotros es mucho más importante el entusiasmo que el chico le mete que de pronto si ya sabe hacer muchas cosas. Eso por una parte, y por otra parte tampoco es un grupo solo de personas de sistemas. A veces pasa que es como es un grupo de solo programadores, el mismo estereotipo del chico con la capota, que eso no está mal, pero pues nos gusta tener grupos diversos. Entonces, estamos los de sistemas, pero también tenemos personas de diseño, de derecho, arte, etcétera, personas que puedan aportar desde diferentes áreas de conocimiento, desde cualquier área. Puede parecer un área muy rara, no sé, ingeniería biomédica, ¿qué tiene que ver con EXAR? Ah, bueno, podemos hacer una aplicación que atiende a un paciente que simula una cirugía en realidad virtual. Y obviamente vamos a necesitar el apoyo de alguien de biomédica. Y así sucesivamente. Entonces, en ese tipo de cosas vamos a seguir trabajando un poco. Y ya eso era un poco lo que tenía por decirles hoy. Ando un poquito malito de la garganta, llegué un poquito enfermo, pero nada, agradecerles a todos. Muchas Espacio. gracias. Un aplauso. Que antes de cederte la palabra, Pablo, nada, pues esto yo creo que es algo bonito para que ustedes se motiven. Miren, Juanes desde el pregrado, él estuvo con nosotros acá trabajando, creó su grupo de interés en realidad virtual, pues con otros compañeros como Juli. Entonces, chévere, si les llama la atención, acá pues siempre bienvenidos en Colibrí. Una de las alternativas que tenemos es Oasis y en el seminario la idea es contarles un poquito más pues de otras personas que están trabajando acá, otras iniciativas como Sinfonía, que yo creo que ellos
en 2 o 3 seminarios van a estar por acá también. Entonces, nada, eso es un poquito como también la reflexión para que les quede a ustedes, la experiencia tan chévere que tuvo Juanes en la hackathon, pues acá constantemente también tratamos de que ustedes participen en ese tipo de eventos. Ahorita, no sé, Pablo, si tú les cuentas un poquito de un evento que tú tienes por ahí o es sorpresa para otro seminario. Y bueno, entonces los voy a dejar con Pablo para que les dé el cierre. Bien, pues primero, gracias Juan por la presentación. También no sé si haya preguntas del público antes de contarles más cosas. Y tenía una pregunta para ti, pero más pues, para dirigirla y para contarles a todos. Pues hacer este tipo de viajes tiene sus costos y desafortunadamente las posibilidades de financiamiento en pregrado no son tan buenas como las que se tienen en maestría o en doctorado. Eh, digamos que tratamos, los profesores siempre que nos cuentan de apoyar como se pueda y pedirle al departamento. Entonces, de pronto, si quieres compartir lo que hizo el departamento en este caso, pero en cada caso, digamos que es muy distinto Sí. el apoyo que se recibe, dependiendo de los fondos que haya y del tipo de evento que se tenga en el exterior. Pero vale la pena tener en cuenta que nos interesa que ustedes desde el pregrado estén en este tipo de eventos y que si podemos ayudarles de alguna manera, pues tratamos de hacerlo. No sé si puedes contarles un poco de eso, Juan. Sí, claro. Nosotros estamos muy agradecidos con el departamento porque el departamento costeó todos los gastos de viaje. A nosotros nos costearon desde los tiquetes, el alojamiento y nos dieron también un porcentaje de dinero para gastar allá en viáticos, en alimentación y en transporte. Entonces nosotros no sufrimos en ningún momento por que nos faltara dinero o algo allá por el estilo, que tenemos que gastar dinero propio. Entonces eso también fue una gran ayuda porque nosotros podíamos estar muy enfocados en la competencia y no estar preocupados como en otras cosas. Entonces, Yo ahí quisiera agregar, igual, y eso es motivación para que ustedes vean también este tipo de cosas a nivel Colombia, Bogotá, Uniandes, simplemente, o pues también haciendo parte de Oasis. Y si quieres, entonces doy un espacio para preguntitas. Sí, sí, primero. Entonces, no sé si alguno se anima, alguna preguntita, curiosidades del laboratorio, de Oasis, los profes. curiosidad. Si quieres, empieza con la actividad. Bueno, pues como el tema de los talleres. En general. Ok. Para Juanes, es eso. Listo. Entonces, como les comentaba, nosotros teníamos como diferentes talleres. Eran talleres de iniciación en Unity y en desarrollo de realidad virtual, en manejo de Git. Ahorita no los hemos vuelto a realizar, por lo que el último semestre hemos estado enfocando ya es en el desarrollo de proyectos. Sin embargo, esos talleres ya quedaron todas las plantillas hechas. Entonces, si ahorita me permites, te comparto como los enlaces de todos los talleres que nosotros hicimos. De modo que si te quieres empezar a acercar a este tipo de tecnología, lo puedes hacer. Adicionalmente, nosotros tenemos acá en el Vivero Virtual unos cursos en Coursera en los cuales puedes empezar a desarrollar aplicaciones en realidad virtual, aumentada mixta, conocer sobre estas aplicaciones, un poco sobre teoría muy light, como de cuáles son los tipos de cascos que han existido, por qué existen estos cascos, para qué sirven, cómo desarrollar proyectos, cómo ganar dinero con ellos, etcétera. Entonces, si te interesa, también te invito a que escaneen acá el QR y pueden aprender todo lo relacionado con esas tecnologías. Nosotros literalmente aprendimos así, empezando con este tipo de cursos, y así es que lo estamos haciendo nosotros. Ok, gracias por la presentación. Mi pregunta es, el tema que desarrollaron, que nos comentaste en la hackathon, ¿ustedes lo llevaban, tenían ya una idea que preparada o se les ocurrió allá? ¿Cuánto tiempo tuvieron para, digamos, las reglas para cumplir con la participación, digámoslo así? No, Gracias. sí, fue algo que se nos ocurrió allá, uno no podía traer como nada hecho, entonces, y además que no se sabía cuál era la temática de la hackathon, hasta que estábamos allá nos decían. Entonces ya cuando empezamos con la competencia nos dijeron, esta es la temática, este es el track en el cual pueden participar, estas son las tecnologías. Entonces un primer trabajo de nosotros fue toda la primera mañana, casi mañana tarde, de competencia, nos sentamos en una mesa y empezamos a hacer brainstorming de ideas. O sea, no nos lanzamos de una vez como a desarrollar, sino empezamos como a maquetear primero
qué sería interesante hacer, qué nos gustaría hacer todos. Alguien dijo la idea de la música, otra persona dijo, ay, hagamos lo de las poses de las manos, porque eso es bastante interesante, que lo acabo de sacar Meta y eso les puede interesar a ellos, que estemos utilizando las tecnologías nuevas de diferentes poses y empezamos a unir las ideas hasta que convergimos en esa idea y ya fue que la empezamos a desarrollar. Complementando, ¿cuánto tiempo tuvieron para hacer el desarrollo de ese proyecto? Para hacer el desarrollo, eso fueron como domingo, sábado, viernes, fueron como unos 3, 4 días, 3 días trabajando. sí, más o menos. Como unos 3 días, porque nos quitaron el último día por lo de la tormenta. Gracias. Gracias. Digamos, cuando ustedes empiezan con esto de Oasis, de empezar a enseñar realidad mixta, realidad virtual, ustedes ya de antes, digamos, tú, no sé, pues con el cofundador creo, tenían ya antes conocimientos de esto o digamos, iban como aprendiendo al mismo tiempo que iban haciendo las clases y así por el estilo. Listo, entonces esa es una pregunta bastante interesante y sobre todo me parece interesante porque siento que a veces uno se toma mucho tiempo para mojarse y lanzarse a hacer algo, como que dice, aún no soy tan experto, aún no tengo la habilidad, voy a esperar un poquito para así empezar a hacer cosas. Y pues yo les mostraba acá, por ejemplo, en la cronología que Oasis comenzó en el 2023, que fue cuando lo creamos y empezamos a enseñarle a la gente a usar los cascos. Bueno, este mismo año en el que fundé Oasis fue el mismo año en el que yo agarré por primera vez un casco de realidad virtual. Antes no había agarrado un casco de realidad virtual. Entonces, no era que tuviéramos muchos conocimientos previos, todo fue súper a la carrera. Íbamos aprendiendo y lo que íbamos aprendiendo lo íbamos enseñando. Y así, pero eso también incentivó a que aprendiéramos muy rápido, porque además si teníamos que dar una clase la semana siguiente sobre cómo hacer hand tracking y no sabíamos hacer hand tracking, teníamos que durar toda la semana aprendiendo y aprendiendo bien para que si nos hacían cualquier pregunta pudiéramos contestar. Entonces, sí, pues mi invitación sería como a, sí, no subestimarse o no decir, no, aún no estoy tan preparado, falta más tiempo, de pronto el siguiente año, cuando ya sea mejor, no, lanzarse de una vez a hacer las cosas. ¿Alguna otra pregunta? Creo Yo que no para- recuerdo. Ah, por acá. Frente. ¿Cómo son los horarios de Oasis? Listo. Los horarios los definimos cada semestre, de modo que se le faciliten a la mayoría de los participantes. Entonces hacemos una encuesta cuando ya tenemos a los participantes y acordamos como un horario en común. Más o menos, pero pues el semestre pasado los teníamos, creo que era los viernes, en la tarde. Igual eso va cambiando cada semestre, porque para nosotros la idea es que se le facilite a la mayoría de ustedes. Normalmente es imposible que a todos les cuadre un horario, pero sí se puede acordar un horario en que a la mayoría se le facilite. Además que entendemos que pues en la universidad todos tenemos horarios como muy diferentes, muy locos, huecos diferentes, personas que no han dejado ni huecos para el almuerzo, entonces es bastante difícil de controlar. Entonces, Yo una pregunta, porque no me acuerdo si lo dijiste exactamente en la charla, pero ¿les contaste qué es hand tracking? no, lo estoy asumiendo. Listo, listo, Un error. para que les cuentes un poquito porque eso de pronto les llama la atención también. Listo. Entonces, este tipo de cascos, una de de las interacciones que tienen, como tú puedes controlar la máquina, es con hand tracking. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de usar los típicos controles que trae el casco y pues cliquear como si fuera un mouse, lo que van a hacer solamente tus manos. Y el casco tiene unas cámaras y unos sensores que van a detectar tus manos, pero al mismo tiempo pueden detectar las diferentes poses. Entonces, yo puedo interactuar con el ambiente y con la interfaz con mis manos. Entonces eso lo hace, primero, bastante interesante. Segundo, más práctico que estar cargando los controles. De pronto a muchos de ustedes lo han visto que en la Apple Vision Pro no trae controles, sino ya directamente todo es con las manos y con el ojo. Entonces eso lo hace bastante interesante. Y pues nosotros lo que hacíamos en la aplicación era que me ponía el casco y el casco leía según el gesto que tuviera. Entonces si hacía como pellizcos así, salían platillos. Si hacía así, entonces empezaba a hacer el xilófono, pero si lo hacía más arriba, entonces eran como notas más altas. Si lo hacía abajo, eran notas más bajas. Si hacía así, era como si estuviera tocando como, no sé, como un bongo. Si hacía así, era como si estuviera tocando como una pandereta y así haciendo diferentes gestos. Entonces así era que pues los iba identificando el casco.
Súper, gracias, Juanes. ¿Más preguntas? Aquí, abiertas. Pues yo veo que dice que en el 2024 ya estoy en el MIT o... Sí, 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 sí. Esta parte me la había saltado. Entonces, nosotros ya habíamos ido a esta competencia. En este momento, dos chicas que nos estaban colaborando en la iniciativa habían ido, habían conocido y habían participado en uno de los tracks. En ese momento aún no habíamos ganado nada, estaban conociendo las chicas la competencia. Son dos chicas que ya no hacen parte de la iniciativa, ya no están con nosotros, pero sí. Y en el tema de la hackathon, digamos, ¿ustedes, ustedes cómo llegaron a conocer eso? Y digamos, que es como, digamos, normalmente uno afronta eso también por miedo, porque uno dice, uy, toda esta gente pues, sabe mucho, no sé qué. Sí. ¿Qué es necesario para uno estar y afrontar eso sin dejarse llevar del miedo? Tipo, ¿qué conocimientos en verdad si uno sí necesita para estar en un tipo de evento? Listo. Respondiendo a la primera pregunta, nos enteramos porque en este momento una de las chicas, esta chica que te decía, que ya hacía parte, no tan recurrente, pero hacía parte de Oasis, ella nos traía como ideas, nos dijo, miren, yo fui a esta hackathon y es bastante interesante para que ustedes vayan como iniciativa. Entonces acá fue cuando decidimos inscribirnos. Antes no habíamos ido porque no todos teníamos la visa, todos los miembros, pero acá ya cuando varios de los miembros líderes conseguimos visa, nos inscribimos y fuimos. Y lo segundo, lo que me dices de preparación, siento que sí hay que tener ciertos conocimientos previos, sobre todo si uno pues le está apuntando como a ganarle como otros grupos, porque pues ahí sí uno ve a los típicos personajes que se ven súper duros, súper cracks, habían gente asiáticas que llegaban con sus propios PCs gamers, monitores, llegaba cada uno con un Apple Vision Pro en la mano, que eran algo intimidantes. Pero siento que también uno tiene muchas ventajas. Por ejemplo, muchas de las personas que participaban eran desde otras áreas o de pronto áreas artísticas, entonces eran muy buenos pues, en el modelado, en el diseño de la experiencia, pero muchos de nosotros éramos ingenieros de sistemas. Entonces nosotros decíamos que le podemos apuntar más a la interacción, a la programación, de pronto le podemos meter guía, podemos meter un agente. Entonces ese tipo de conocimientos a nosotros pues nos podían dar un plus sobre los otros participantes. Entonces siento que antes de verse uno como menos frente a los otros, es ver qué ventajas uno puede tener, que siempre uno va a tener algún tipo de ventaja, eso primero. Segundo, siento que también ayuda mucho como mirar los ganadores de los años pasados y mirar, yo podría hacer esto, ¿cómo lo podría hacer? Y para practicar ciertas tecnologías, las cuales serían necesarias para desarrollar ese tipo de proyectos. Y ya. Bueno, ¿ya me escucho bien? Mi pregunta se basa en las dificultades que ustedes han tenido a lo largo del desarrollo de sus proyectos. Pues en base a en la plataforma de Unity, no sé si o sea, no sé si ustedes tengan demasiadas limitaciones cuando aplican a estas o si le recomiendan emplear otros modelos como Blender en el apartado de Eevee u otro tipo de modelados 3D. Listo. Entonces, como les comentaba ahorita, nosotros somos, sobre todo, por ejemplo, nosotros los líderes somos ingenieros de sistemas, entonces no teníamos tantos conocimientos en 3D. Entonces uno trata de compensar unas cosas con otras. Entonces decíamos, si no somos tan buenos en Blender y tampoco teníamos tiempo para diseñar desde cero cierto modelo en específico y a texturizarlo, podemos hacer este mismo modelo con formas primitivas en Unity, dándole una forma también que quede menos complejo para el casco, luego para cargarlo, porque son formas primitivas y también con un resultado bastante aceptable. Entonces, ir barajándolo. Ahora, para proyectos más largos, nosotros también tenemos en el grupo personas que son de diseño, de artes, que les gusta el modelado 3D, el texturizado, el dibujo, y también nos ayudan con esa parte. Y nosotros manejamos es mucho Blender, sobre todo porque es open source, hay tutoriales en todo lado de Blender. De pronto hay otras herramientas más potentes como Maya, pero pues no son open source, son de pago, no hay tantos tutoriales, no es tan fácil el acceso. A nosotros nos gusta bastante Blender. Digamos, yo tengo una pregunta, digamos, al respecto de en general, desarrollar en Unity, desarrollar videojuegos, desarrollar como ambientes así digitales. ¿Qué, digamos, cualidades personales, digamos, como de habilidades, no sé, de buena intuición, bueno, cosas así por el estilo de cualidades personales, crees que es necesario tener para ser alguien que, digamos, es muy bueno y tiene buenos resultados a la hora de hacer este tipo de cosas?
Yo creo que son dos cosas principales. Lo primero es que te guste lo que estés haciendo y ya mientras que te guste, que tengas disciplina. Yo siento que es constancia de uno estar aprendiendo y hacer cosas constantemente. Pasa mucho y sobre todo cuando uno está aprendiendo este tipo de tecnologías que uno ve muchos tutoriales. Entonces uno dice, uy, voy a ver el tutorial de cómo hacer un juego en realidad virtual, ahora veo otro tutorial de cómo hacer el hand tracking que les explicaba, ahora voy a ver un tutorial de Blender, pero uno no se lanza a hacer nada, solo se queda viendo tutoriales. Y así es imposible que uno siquiera aprenda o mejore. Entonces, para este tipo de tecnologías y de proyectos es muy importante aprender sobre la práctica. Pues sí, chévere ver el tutorial, pero entonces ir replicando, ir haciendo uno su propio proyecto para que uno cometa sus propios errores. Ya cuando comete los errores dices que estoy haciendo mal, lo tengo que hacer así y uno va aprendiendo. Entonces eso me parece bastante importante. Gracias, jóvenes. ¿Más preguntas tenemos? No se queden sin resolver sus dudas. Perdona. ¿Y cuándo empiezan como las inscripciones o cómo uno puede entrar a Oasis? Yo creo que esta semana ya vamos a estar lanzando la convocatoria. No la hemos lanzado porque acabamos de llegar y además andamos todos enfermos. O sea, no solo fui yo, llegamos todos los del grupo con ese virus, pero pues ya ahorita nos vamos a poner juiciosos a lanzar las convocatorias. Entonces les voy a pedir porfa que nos sigan acá en nuestras redes sociales para que estén pendientes de cuando lancemos la convocatoria, sean de los primeros en inscribirse. Ok, gracias. De los primeros. ¿Más preguntas, chicas? Bueno, entonces ahora sí, Pablo, te cedo para que puedas cerrar. Muchas gracias, Juan. Vale. Yo creo que toma agüita. Aló, ¿me escuchan? Perfecto. Sí, bueno, de nuevo pues agradezcamos a Juan, muy amable por sus respuestas y su presentación. Y bueno, los avisos de nuevo, pues invitarlos al seminario Imagine todos los lunes a la Pues 1 de la un tarde. poquito más durito, se escucha pasito. Mala cosa. Bueno, entonces de nuevo, pues bienvenidos al seminario Imagine todos los lunes a la 1 de la tarde. Esperamos poder contar con ustedes. Vamos a tener temas muy interesantes que espero que les llamen la atención. En particular, en 2 semanas, dependiendo de nuestra programación, vamos a hablar de videojuegos que vamos a hacer o que estamos haciendo en Colibrí, en Imagine, relacionado con desarrollo de videojuegos. También pues con algo de cómo jugamos, pero sobre todo de desarrollo. Y en ese tema en particular, quiero adelantar algo que estamos haciendo que es muy relacionado con lo que hizo ahorita en MIT Juan Esteban, y es un evento que vamos a tener el 27 de febrero. Está patrocinado por Electronic Arts Colombia. Electronic Arts el año pasado creció en el país hasta unos 300 empleados y siguen creciendo y quieren que hagamos más cosas en desarrollo de videojuegos. Entonces, el 27 y 28 de febrero vamos a tener un pequeño Game Jam al cual están todos invitados. Esperamos, si no es esta semana, la próxima que salga la publicidad. Y el 4 de marzo vamos a hacer un anuncio de un convenio que estamos haciendo con Electronic Arts. Vamos a hacer un foro el 4 de marzo por la mañana. Entonces es un adelanto de lo que les voy a contar de aquí a 8 o 15 días, pero pues, para que se vayan animando y de pronto si pueden ir separando y les interesa un Game Jam el 27 y 28 de febrero y un foro el 4 de marzo de 8 a 12 de la mañana. Por el momento no es nada más. De nuevo, agradeciendo su atención. No sé si quedan dudas del seminario o del formato y por el momento pues no sería nada más. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, Pablo. Un par de cositas solo para aclararles. El seminario quedó grabado, lo subimos a YouTube, ¿listo? En el YouTube de Imagine, busquen así, Imagine Uniandes en YouTube. Yo creo que pronto también podemos anunciarlo por redes sociales de Oasis y del departamento, y los próximos los vamos a estar anunciando ahí. Entonces, lo que estamos por definir si videojuegos va a ser en 8 o en 15 días, se los vamos a compartir por ahí, ¿listo? Para que estén pendientes si les llama la atención. Muchas gracias por haber venido, chicos. Nos vemos entonces en 8 o 15 días.
Estén bien.